Bueno, buenos días, hermanos. Como que se subió el volumen. Yo tengo la voz demasiado fuerte. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar hoy aquí reunidos. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguna vez a usted le han dado un regalo y se lo han pedido de vuelta? ¿En alguna ocasión le han dado algo, le han obsequiado algo y después le han dicho, devuélvamelo? Sucede mucho con los niños. No debería suceder con los adultos, ¿no? Pero con los niños sucede bastante, ¿no? Que se obsequian algo y después pide que le devuelva aquello que han regalado, ¿sí? Pues hay una historia de la vida real muy interesante. Un hombre llamado Richard Livingston en los Estados Unidos tenía su novia y ella tuvo una enfermedad y él oportunamente le donó un riñón para poderle salvar la vida. Terminada la operación, los aplausos de las enfermeras, los médicos, el hecho fue muy conocido. Se casa Richard con su esposa Jane y 7 años después ella le es infiel a él. Se divorcian y él va donde el juez y le solicita al juez que por favor ella le devuelva todo lo que él tenía él antes de casarse, incluyendo el riñón. Dijo el juez, esto es un caso inaudito que nunca ha sucedido. Y hoy vamos a hablar de esos regalos, dádivas que popularmente nos damos, ¿no? Nosotros los seres humanos, nosotros nos damos regalos grandes, pequeños, costosos, baratos. Siempre me llama la atención esos regalos que a uno le dan y que uno nunca usa ni utiliza, ¿cierto? Seguramente también le habrá pasado a usted. Pero vamos a hablar de un tipo de regalos que son maravillosos y son espirituales. Y le invito a que lea conmigo Primera de Corintios capítulo 12, del 4 al 6 a la voz de 3, 1, 2 y 3. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Si usted pudo haber notado ahí, se mencionó a Dios, se mencionó a nuestro Señor Jesucristo y se mencionó al Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y así hemos titulado esta enseñanza. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son regalos de gracia, son dádivas, no son talentos, no son habilidades. No es que yo toco bien un instrumento musical o que tengo una habilidad para exponer, no son talentos o habilidades, son regalos de gracia, dádivas o manifestaciones dadas por el Espíritu Santo. Entonces, en la época de Jesucristo y años atrás, habían unas religiones paganas, unas religiones que eran llamadas religiones de misterio. Y resulta que en esa época habían unas sacerdotisas que entraban en trance, hacían balbuceos, gritaban con frenesí, hacían danzas incontrolables. Y la iglesia primitiva experimentó los dones del Espíritu Santo y tuvieron confusión entre esas religiones paganas y los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Y hoy en día, 2000 años después, tenemos que decir que está sucediendo lo mismo, que hay una confusión, sobre todo en aquellas corrientes carismáticas, de no dar uso correcto a los dones del Espíritu Santo, y por eso la importancia de este tipo de enseñanzas por parte del Señor para nuestras vidas. Pero lo segundo que hay que decir
es que hay iglesias que se llaman o se autodenominan de sana doctrina, pero no están colocando en práctica los dones del Espíritu Santo. Ahorita que hablábamos en este pasaje, ahí se hacía mención también a tres palabras importantes: dones, ministerios y operaciones. Entonces los dones son las capacidades, las facultades que el Espíritu Santo da a los creyentes. Son las manifestaciones del Espíritu Santo. Repito, del Espíritu Santo. Los ministerios son oficios que tienen los líderes en las iglesias para capacitar a los miembros para servir al Señor. Y las operaciones viene del griego energía, es el poder de Dios en el creyente para colocar en práctica estos dones. Y respecto a los dones del Espíritu Santo, lo primero que hay que decir es lo que dijo el apóstol Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hoy deberíamos decírselo a ustedes, hermanos de la Iglesia Alianza. Queremos que no ignoréis los dones del Espíritu Santo. Lo segundo es que los dones son para edificación, para provecho, para beneficio de la iglesia. Y lo tercero es que los dones del Espíritu Santo son para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Y hoy vamos a hacer un paneo así somero, muy general, de los ministerios y dones del Espíritu Santo. En primer lugar, en Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, vaya haciendo el conteo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? No habla de ministerios de jóvenes o ministerios de damas o ministerios de alabanza. Dice: a unos constituyó primero apóstoles. El término apóstol fue designado a los discípulos de Jesucristo. Más adelante, Pablo él mismo dice que él fue escogido por Jesucristo para ser apóstol. Y Cristo les asignó a ellos unas responsabilidades a los apóstoles. Hoy en día hay, como dicen algunos pastores, una fiebre apostólica en las iglesias. Algunos se hacen llamar apóstoles financieros, otros apóstoles de la prosperidad, otros apóstoles de sanidades, y encontramos hasta apóstoles con jet privados. Pero el mismo Jesucristo y la misma Biblia nos da a entender quiénes fueron realmente los apóstoles, ¿no? Fueron escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Fueron testigos de la resurrección de Jesucristo y ocupan un lugar de honor eterno en el cielo. Apocalipsis 21:14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El segundo ministerio, profetas, hombres que pronunciaron ciertas revelaciones provenientes de Dios. Los vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que Dios les daba una palabra para que le dieran al pueblo de Israel. Pero en Hebreos capítulo 1 dice: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una pequeña declaración de fe que tiene nuestra iglesia Alianza dice lo siguiente: creemos en los dones del Espíritu Santo, como lo establecen las Sagradas Escrituras. Los ministerios de apóstoles y profetas tuvieron su función al comienzo de la iglesia, por lo tanto, no están vigentes en el tiempo de hoy. Esas dos funciones, en otras palabras, cesaron. Al completarse la escritura del Nuevo Testamento, cesaron y fueron reemplazados por otros dos ministerios. El tercero, evangelistas. Hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación
a quienes no han creído. Pablo le exhorta a Timoteo diciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, que prediques el evangelio. En el Nuevo Testamento 54 veces aparece esa expresión de predicar el evangelio. ¿Y dónde? En la iglesia, afuera de la iglesia, en los parques, en los hospitales, de manera relacional a quienes nosotros conocemos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y de manera generacional, los que son padres a sus hijos y a sus nietos. Y el cuarto ministerio que debería ser entendido en una sola palabra es pastor maestro. Una sola palabra y no separados, ¿sí? Pastor maestro. Cuando hablamos de la palabra pastor en el ambiente secular, lamentablemente el mundo no le da importancia. Inclusive se burlan cuando alguien dice allá afuera, yo soy pastor y ese es mi oficio, ¿cierto? Hay una historia bien interesante de un pastor muy conocido, era el pastor Moody, el del Instituto Bíblico Moody, el Comentario Bíblico Moody. Él fue una vez invitado a Inglaterra a dar una enseñanza y estando allá en Inglaterra resulta que los ingleses no les gusta mucho el inglés de los americanos y quisieron irrespetarlo. Y él dio su charla y luego al rato pasó al frente nuevamente a hacer su segunda exposición. Pero cuando pasó al frente encontró en el atril una hojita con una sola palabra que decía estúpido. Moody, que era una persona muy avispada en nuestros términos, muy inteligente, llegó y dijo, me dejaron una carta aquí en el púlpito. El problema es que no viene escrito nada, únicamente está la firma de quien la escribió. Muy jocosa la cosa, pero es una realidad. Allá afuera el pastorado no es importante, pero para nosotros, para la iglesia de Jesucristo debería ser muy, muy importante, porque el pastor es el líder que enseña, es aquel anciano que es cuidador del rebaño, es el encargado de guiar, es a quien Dios ha delegado a sus hijos para enseñarles su palabra, para proteger a los creyentes, para orar por ellos. El pastor podemos traducirlo como un apacentador, Y el pastor debe ser maestro, un instructor, alguien que lee el texto bíblico, enseña ese texto, exhorta con ese texto bíblico a los creyentes, a la grey. Cuando la Biblia habla de maestro, usa la palabra en griego didáscalos. Y esta palabra alude a un maestro que instruye, pero me llama la atención que también significa un padre de familia que enseña. Usted puede tener ese oficio también en su hogar. Entonces recordemos los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor maestro. Y luego pasamos a los dones del Espíritu Santo en dos pasajes. El primero de ellos, 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y yo quiero invitarlo, hermano, que mientras vamos a revisar uno a uno cada don, usted por favor vaya pensando, vaya orando, ¿cuál ha sido el don que Dios le ha otorgado, que el Espíritu Santo le ha dado para ser manifestado por medio de su vida? Ahí mismo en 1 Corintios 12, del 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas
y a otro interpretación de lenguas. El primero de ellos, palabras de sabiduría. Está siendo muy mal entendido en nuestros días lo que es palabras de sabiduría. Piensan algunos movimientos que es que alguien conoce lo que el otro está sintiendo, lo que otro está pasando, por lo que está pasando. Antes de que usted me lo diga, ya Dios me lo dijo. ¿Cuál es su problema? Hermanos, eso no es palabras de sabiduría, eso es clarividencia. Es una supuesta capacidad de obtener información sobre un acontecimiento o una persona. Eso no es palabras de sabiduría. Las palabras de sabiduría, el don se refiere a entender la voluntad de Dios, entender su palabra, entender la voluntad de Dios y colocarla en práctica para la vida diaria. Y podemos ver algunos ejemplos. Decisiones acertadas al momento de tomar una decisión correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para colocar esa decisión de manera correcta en práctica? Por ejemplo, un consejo. Puede haber palabras de sabiduría en un consejo. También en el juzgar. ¿Se acuerdan del caso de Salomón cuando dos mujeres trajeron un bebé y ambas decían que era la madre? Y Salomón muy sabiamente dijo, tráiganme una espada y cortemos al niño en dos. ¿Sí? Y la verdadera madre dijo, no, no lo maten. Y él dijo, entonces ella es la madre. ¿Y qué pasó? Se hizo famoso Salomón por su sabiduría, porque juzgó correctamente, dice la Biblia, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La iglesia debería tener sabiduría de Dios para juzgar sus líderes, sus miembros, para aconsejar y para tomar decisiones acertadas. Luego viene el don palabras de ciencia, también mal entendido en la actualidad por algunos movimientos. Piensan que el don de palabras de ciencia es aquel pastor que se para y dice, Dios me está diciendo que hay 2 o 3 personas con cáncer aquí en este momento. Eso no es palabras de ciencia. Eso es tratar de hacer adivinación. Algunos de ellos dicen, Dios me está mostrando que hay una persona con dolor de cabeza. Yo creo que todos hemos tenido dolor de cabeza. Eso no es palabras de ciencia, hermanos. ¿Qué es palabras de ciencia? Es comprender y comunicar las verdades profundas del reino de Dios. Cuando yo comprendo esos misterios y esas verdades profundas del reino de Dios y las comunico a otros. Por ejemplo, en el primer siglo, los apóstoles tuvieron, a quienes escribieron los textos bíblicos, tuvieron ese don de palabra de ciencias, fue esa revelación que se les dio. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente. Este don en el primer siglo fue conocido como el don de conocimiento, de conocimiento. Sigue diciendo otro don, el don de fe. Fe por el mismo Espíritu. Fe que es confianza en Dios en medio de circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Hay hermanos que les gusta mucho orar y oran con fe cuando las cosas son complicadas en sus vidas o en la iglesia o en sus familias. Un ejemplo maravilloso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es importante en el don de fe orar con fe, orar con fe. Me llama la atención de que la mayoría de teólogos y de comentaristas bíblicos, cuando hablan del don de fe, aluden a un pastor llamado George Mueller. George Mueller, hace siglos, iba en un barco y tenía la necesidad de ir a predicar a una región.
y de pronto notó que el barco no avanzaba. Subió a bordo y vio que había una niebla espesa. Habló con el capitán y el capitán le dijo: no podemos continuar la marcha hasta que no se quite la niebla. El hermano George Mueller le dijo al capitán: pues bajemos y oremos. Y el capitán le hizo caso y bajaron al cuarto de mapas y oraron. Y la historia la cuenta el capitán. El capitán dice que oír orar a George Mueller era como oír orar a un niño. Las palabras de George Mueller fue: Señor, te pedimos que conforme a tu voluntad quites la niebla para poder continuar el rumbo y llegar yo a predicar a la iglesia. Le dijo el capitán: ahora quiero orar yo. Y Mueller le dijo: no, porque usted no tiene fe y porque yo ya oré y yo creo que Dios hará el milagro. Efectivamente, cuando subieron en la parte de arriba del barco, la niebla empezó a irse. Algunos hermanos tienen ese don en la iglesia y oran con fe por muchas necesidades, como lo hacemos cada 8 días aquí en el culto. Otro don, dones de sanidades. Dones de sanidades. Hay un documental muy interesante en YouTube de un personaje llamado Marjoe Gorner. Este hombre en los años 60 y 70 decía tener el don de sanidad y que él oraba y sanaba cualquier enfermedad. Y recogía mucho dinero al final de sus servicios. Y llegaba al hotel donde se hospedaba y derramaba las bolsas llenas de dinero. Y un día se arrepintió de eso que hacía. Sentía él que estafaba a la gente. Y hizo un documental. Y el documental está ahí en el canal de YouTube. Usted lo puede ver. Y él cuenta su historia y cómo se llenaba de dinero. Y en ese documental él dice lo siguiente, en sus palabras, y cito: esto es un negocio, es un truco, y los que saben el truco llenan iglesias y ganan mucho dinero. Esos son curanderos falsos, hermanos. El don de sanidades fue la facultad que tuvieron en términos pasados, en verbo pasado, que tuvieron ciertas personas para sanar enfermedades, dolencias de manera sobrenatural por el Espíritu Santo sin intervención de la ciencia. Hubo 3 épocas de sanidades de personas, bien interesante, ¿no? Una época cuando Moisés, otra cuando Elías y Eliseo, y la tercera cuando el Señor Jesucristo y los discípulos. 3 épocas que se experimentó la humanidad sanidades milagrosas. Hermanos, creemos los cristianos que en la actualidad nadie posee el don de sanidad, pero creemos también que ahora podemos orar y que Dios hará la sanidad conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Le voy a colocar 3 ejemplos cortos. El apóstol Pablo tenía 3 discípulos, 3 amigos, podríamos decir. Epafrodito, dice la Biblia, Dios lo sanó. Trófimo, lo dejé enfermo en Mileto, Dios no lo sanó. Y a Timoteo lo mandó a ingerir vino a causa de su enfermedad. 3 casos diferentes. Una persona hoy no tiene el don de sanidad, pero tenemos la posibilidad de orar a Dios cada vez que haya alguien enfermo y Dios obrará conforme a su voluntad. El siguiente don, el hacer milagros. Hace muchos años, cuando el Bolívar estaba empezando a bajar y a bajar y a bajar, un pastor muy conocido aquí en la ciudad de Cúcuta profetizó el siguiente milagro. Les dijo a los de la iglesia: no cambien los bolívares, que no va a seguir bajando, va a empezar a subir. Y ustedes ya saben lo que sucedió, ¿cierto? Y falló en su predicción y el milagro no se
no se cumplió, no se cumplió. El hacer milagros fueron los discípulos, por ejemplo, capacitados para realizar actos divinos contrarios a la naturaleza, cuya explicación es solo el poder de Dios. ¿Qué clases de milagros hizo el Señor Jesucristo? Por ejemplo, resurrecciones, echar demonios, multiplicar los panes y los peces, calmar el mar, caminar sobre el agua. Acordémonos de ese milagro, el primero que hizo en unas bodas, de convertir el agua en vino. ¿Para qué? ¿Para que la fiesta continuara? No, para manifestar su gloria. Para eso son los dones, para manifestar la gloria de Dios. Siguiente don dice profecía, que era comunicar un mensaje de parte de Dios al pueblo. En muy pocas ocasiones la profecía en el Antiguo Testamento incluía una predicción de algo que iba a pasar a futuro. Fueron profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, proclamaron la palabra de Dios al pueblo de Israel. Pero hermanos, desde que las escrituras se completaron, la profecía no ha sido un medio para transmitir una nueva revelación. Ya la Biblia está completa. Y hoy en día, ¿qué hacemos? 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, el que declara la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Lo que hacemos hoy en día es hablar la palabra de Dios a la iglesia. Más bien deberíamos tener cuidado con aquellos que se hacen llamar profetas. Primera de Juan 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas. Mire cómo dice, ¿no? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, por el mundo. Otro don, hermanos, el don de discernimiento de espíritus. La misma palabra de Dios dice que el diablo es el padre de ¿qué? De la mentira, de falsificar, de adulterar el mensaje, la obra de Dios. Y por eso se necesita el don del discernimiento, que es una habilidad de poder reconocer espíritus mentirosos, doctrinas engañosas, sectas perversas, diferenciar, en otras palabras, la buena enseñanza de la mala enseñanza. Hay un ejemplo bien interesante en Hechos capítulo 16. Escúchelo muy bien con claridad, porque aquí es donde puede uno confundirse. Aconteció que mientras íbamos a la oración, va narrando el apóstol Pablo. Escuche lo que dice él, íbamos a la oración, ¿no? O sea, el culto de oración es bastante antiguo. Dice, y nos salió al encuentro una muchacha. Y esta muchacha daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hasta ahí, pues bien, ¿no? La muchacha lo que le dice al apóstol Pablo y a los discípulos, ¿no? Que ellos son los que anuncian el camino de salvación. Pero Pablo, que tenía el don de discernimiento, sigue narrando la Biblia, ¿no? Que se enteró y supo, dice, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era lo que hacía esta muchacha realmente. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuál fue el final de la historia? Pues los patrones de la muchacha perdieron sus ganancias, entonces mandaron al apóstol al calabozo. Ese fue el final. Pero ahí vemos cómo el apóstol tenía discernimiento de espíritus de una muchacha que supuestamente les hablaba muy bonito y verdades. Porque la peor herejía, ¿cuál es? La que más se parece a la verdad. La que más se parece a la verdad. Y sigue el siguiente, continuamos con el siguiente don: diversos géneros
de lenguas. Qué complicado es este don, ¿no? Hoy en día. Cuando yo estaba muy niño, un familiar había estado en una iglesia de ese domingo, en una iglesia de corte pentecostal, y llegó un poco disgustado el familiar a casa y yo le oí la historia. Dijo que el pastor estaba predicando y de pronto empezó a decir risky, risky, risky. Me acordaré siempre de las palabras. Risky, risky, risky. Y al final profetizó: se acaba de accidentar un taxista. El familiar llegó disgustado porque dijo: pues miles de taxis vivíamos en Bogotá, miles de taxis hay en Bogotá, pues alguno tuvo que haberse accidentado, ¿sí? Hoy en día usted podrá ver que en algunas iglesias hay unos balbuceos, unas palabras extrañas, unas galimatías, unas jeringonzas, ¿sí? La Biblia, los teólogos lo llaman lengua estática, lenguas falsas, lenguas falsas. Ya les decía que en la época de Corinto, los corintios tenían ese problema de venir de religiones paganas y escuchar ese tipo de balbuceos y confundieron el verdadero don de lenguas. ¿Dónde nace este don? Hace un poquito más de 100 años, un hombre llamado Charles Fox Farman impuso sus manos sobre una mujer llamada Agnes Osman y según ella empezó a hablar en chino, en mandarín. Y hubo algo interesante, que ella también escribió en este idioma y dejó este escrito, mire, y está al alcance de todos. Hoy en día usted puede pasar este escrito por inteligencia artificial y le dice que no es ningún idioma, no es chino, no es mandarín, no es ruso, no es ninguno de esos idiomas. El Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos definió este fenómeno como algo aprendido e imitado. Simplemente imitar unos balbuceos y unas frases y no más. La Universidad de Carleton hizo un entrenamiento a 60 personas y les hizo estos balbuceos y después del pequeño curso todos hablaban este tipo de lengua estática, ¿sí? Pero el verdadero don de lenguas, el verdadero don, no este que es el falso, es este. Miremoslo a lo largo de toda la Biblia. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. El don de lenguas es el don de idiomas comprensibles. Y a lo largo de la Biblia hasta Apocalipsis 17:15 dice: son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, refiriéndose a idiomas. El diccionario Strong traduce el griego glosa, que es la palabra original, como idiomas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente. Tantas clases de idiomas hay. En Pentecostés, donde se manifestó este don, los discípulos necesitaban predicar a todas las naciones. Habían gentes de todos los lugares del mundo y para ello recibieron este don. Dice la Biblia: les oímos hablar nuestras lenguas, nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Partos, medos, elamitas. Fueron en total 15 idiomas usados en predicación como testimonio a los incrédulos, no a los creyentes. En alguna parte luego dice el apóstol Pablo que las lenguas iban a cesar. Las lenguas cesarán. Entonces quedan unas preguntas en el aire. ¿Y qué de aquellas poblaciones que aún no les ha llegado la palabra de Dios? ¿Habrá la posibilidad de tener el don de lenguas para llevarles la palabra de Dios? Déjenme decirles que la editorial John Wycliffe tiene los siguientes resultados. Hay 7,000 idiomas en el mundo y la Biblia ya ha llegado a casi 4,000 idiomas en capítulos, en libros o testamentos o toda la Biblia. Años de esfuerzo por muchos hermanos para traducir del griego a un idioma. Algunos de ellos 15 años de labor. ¿Sí?
y esfuerzo. Otra pregunta, dicen, ¿y si son lenguas angelicales? Pues déjeme decirle que los ángeles cuando vinieron a la tierra hablaron lenguas humanas, lenguas humanas. Y es un pasaje que es hipotético, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, si yo hablase, no dice yo hablo, ¿sí? Si yo hablase, ¿sí? Lenguas humanas y angelicales. Otros han aludido a decir que en Hechos se hablaron unas lenguas y que las de Corintios son otras. Pero el lenguaje es el mismo. Usted va a Hechos y encuentra la palabra que entendieron los idiomas. Y usted va a Corintios y encuentra más de 5 veces que el don de lenguas es para entender, para comprender, para entender, para comprender. ¿Sí? Simplemente cesó y cumplió su función. Cumplió su función en esa época. Y luego viene el don de interpretación de lenguas, que era la traducción de estos idiomas extranjeros, que era la traducción, ¿sí? Cumplió la función de autenticar la verdad y aquellos que la predicaban. Y pasamos a la siguiente lista de dones en Romanos capítulo 12, versículos 7 y 8 dice, o si de servicio, en servir, ahí en Romanos 12, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay muchos que están encantados con el listado que acabamos de explicar y quieren dejar a un lado estos que también son bíblicos y son importantes. El primer don que dice ahí, servicio. Servicio lo puede cumplir usted, hermano, en la iglesia. Lo practican los sugieres, los diáconos. Es una asistencia práctica. Personas que están sirviendo, personas que están ayudando en la iglesia. El siguiente don dice la enseñanza. La capacidad o la habilidad de interpretar, de aclarar, de sistematizar, de explicar, de bosquejar pasajes bíblicos para atraer el entendimiento a otras personas a la luz de las escrituras. Los pastores deben tener este don de enseñanza, pero también hermanos calificados pueden tener este don para dar defensa de la fe a otros, pero también para enseñar en el hogar, en la casa. Por ejemplo, Isaías 38:19 dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El don de enseñanza en el hogar. El de exhortación, que es la capacidad de un cristiano de motivar, de advertir, de llamar la atención para que las personas se enrumben en la palabra de Dios. Se puede mirar de una manera negativa, ¿no? Amonestar en sentido negativo, el de exhortación, pero en un sentido positivo, en animar, en consolar, en fortalecer a otros. Bien lo dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El consolarnos, el ayudarnos unos a otros para estar siempre en los caminos de Dios, el don de exhortación. O este don, el que reparte con liberalidad. Hay hermanos que son generosos y dan con sacrificio y dan más allá de sus fuerzas, de sus propios recursos. Bien dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece alguna necesidad. Y dice que el don de repartir debe hacerse con liberalidad, que es una virtud de generosidad, que significa dar con alegría. Y lo más importante de este don, dar sin segundas intenciones. Porque yo hoy veo que hay por ahí muchas fundaciones que dan, pero con segundas intenciones. No como dice la Biblia, con liberalidad, es sin segundas intenciones, no dar para recibir después otro beneficio. Luego sigue diciendo presidir,
que es administrar, que es gobernar, que es liderar, ¿sí? Dentro de la iglesia. Se asemeja el presidir a cuando alguien es capitán de un barco y maneja y lleva los rumbos y el timón de una embarcación. Eso es presidir. En el Nuevo Testamento denota el liderazgo de la iglesia, pero el presidir, este don también denota el liderazgo que se debe ejercer en la casa, en el hogar. Primera de Timoteo 3:4, en otra versión dice, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos. Ahí está el don de presidir y el don de enseñanza para un padre de familia. Y finalmente encontramos el don de misericordia, que es una como compasión extrema a quienes están en necesidad, en escasez, en vulnerabilidad. Personas que tratan con sensibilidad a quienes sufren. Quien tiene este don consuela a aquel que tiene tristeza. Me gusta mucho este versículo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Dios nos consuela, el cual nos consuela todas nuestras tribulaciones. Y a renglón seguido dice, ¿para qué? Nos consuela para que nosotros también consolemos a otros y lo hagamos con alegrías. Hermanos, para terminar, hay dones. Váyase con esta enseñanza, hay dones temporales y permanentes. Algunos dones fueron temporales, como ya lo dije, sanidad, milagros, lenguas e interpretación de lenguas, pero otros son permanentes. ¿Por qué fueron temporales? Porque fueron necesarios en el primer siglo para confirmar la palabra de Dios. Aún no había sido terminado el texto, el manuscrito bíblico. Algunos versículos para corroborar lo que estoy diciendo. Dice, y confirmando la palabra de Dios con las señales que la seguían. Ellos confirmaban la palabra de Dios con estas señales. Otro versículo, Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Ellos confirmaban la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles. Dice 2 Corintios 12:12, las señales de apóstol han sido hechas. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hoy en día, hermanos, ya tenemos el texto bíblico completo y podemos predicar completamente todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Pero volvemos a aclarar, así no esté operando el don de sanidades y milagros, seguimos creyendo que nuestras oraciones son oídas en el cielo. Que si hay un hermano enfermo, oramos por él y que conforme a la voluntad de Dios se puede hacer el milagro. Dos cosas para finalizar. Una, a manera de exhortación, hermanos, usted tiene que identificar qué dones tiene, qué manifestaciones del Espíritu Santo y colocarlas al servicio, al provecho de la iglesia. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, hermano, si usted está muy quieto y muy pasivo en la iglesia. Y lo segundo, hermanos, hace 45 años, y con esto termino la enseñanza, hace 45 años, y espero contar bien la historia, un sábado estaban aquí unas hermanas de la iglesia, unas señoras, unas muchachas jóvenes, y estaban preparando un culto de talentos que iba a haber en la noche, y estaban decorando este templo, todas alegres y contentas. Y de pronto notaron que al fondo, en las últimas bancas, dejaron alguien una caja. Había en el fondo, en esta iglesia.
Las hermanas fueron a mirar qué era lo que había en la caja. Y al destapar la caja, ¡oh, qué sorpresa! Había una bebé. Una bebé bien vestida, con un cinto que decía Hospital San Juan de Dios. Rodearon la bebé. Y una de las hermanas, Candelaria de Susa, la tomó. Y dijo la hermana Candelaria: esto es un regalo de Dios para mi vida. Y la hermana Candelaria de Susa no dejó que nadie más alzara la bebita, y con su esposo Alfonso legalizaron, adoptaron la niña y le colocaron por nombre Ruth. Años después, esta muchacha Ruth sería quien tocara el piano y cantara en una iglesia alianza en otra región de nuestro país. Qué regalo tan maravilloso, ¿no? Pues déjenme decirles, el Espíritu Santo les ha dado también un regalo maravilloso, un don para ser manifestado. Hermanos, los invito a que reflexionemos, que le oremos a Dios, que descubramos el don y lo pongamos al servicio de la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de predicar tu palabra. Y hoy, Padre Santo, nuestra petición es una sola: que avives el fuego del don del tuyo que está en cada uno de los que han creído en ti. Señor, que estos regalos de gracia, que estas dádivas, que la manifestación del Espíritu Santo sea viva y eficaz para provecho y edificación de los hermanos. Padre Santo, perdóname si he mantenido oculto el don. Perdóname, Señor, si he hecho mal uso. Padre Santo, ayúdame a identificar mis dones y ayúdame, Señor, para que sea un siervo tuyo, un verdadero siervo tuyo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y quedamos despedidos. Por favor, no se vaya sin saludar a sus hermanos. Abrácelo y pregúntele: hermano, ¿ya tiene el don que Dios le dio?